Bienvenidos una vez más a un programa de historia y desenlace del conflicto final. Un programa interesante que día a día nos va narrando la historia del cristianismo desde Cristo hasta la eternidad. Quiero invitarlos a leer la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 29 dice la palabra: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A través de la historia del cristianismo vemos cómo Dios ha conducido a su pueblo y cómo Dios ha obrado por medio de él, del pueblo y de su mensaje. Quiero hoy hablarles de que este libro es el original, el conflicto de los siglos. De aquí es de donde tomamos historia y desenlace del conflicto final. Es un nombre para poder llegar a muchas personas. Es un libro histórico, religioso, poderoso, recomendado totalmente. Y es de ahí de donde extraigo todo este material que comparto con ustedes. Así que si quieren ampliar, si quieren profundizar más, ya saben, el conflicto de los siglos. Así que iniciemos en este día el programa de hoy. Capítulo 4 o tema número 4, que va desde el año 538 hasta 1340 de nuestra era o después de Cristo aproximadamente. Las fechas no son exactas, pero si quieren comprobarlo, pues ya saben qué libro leer. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Desde la era apostólica, desde los tiempos de Jesús, hubo el remanente. Hubo aquel grupo que se menciona en Apocalipsis 12:17. Que guardaban los mandamientos y tenían la fe de Jesucristo. Así que guardaban los mandamientos, tomaban la Biblia como regla de fe y lógicamente seguían a Cristo. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Roma, como imperio, quiso derribar todo lo que se le atravesara por el camino. Así que cualquiera que no se sometía a sus doctrinas o enseñanzas, lo quitaban, fuera como fuera. Y eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. O sea, este poder echó por tierra todo lo que había, los vestigios, los libros, las crónicas, todo lo que se guardaba o se tenía para evidencia, se encargó de destruirlo. Y como en aquel tiempo no habían casi libros, no había imprenta, entonces era muy fácil hacer que la gente se olvidara de la historia de lo trágica que era en el mando del poder romano. Ninguna iglesia gozó por mucho tiempo de su libertad de conciencia, pues todo lo que se encontraba bajo el dominio del papado era aplastado por no someterse a él. Así que el que no estaba de acuerdo, pues lo eliminaban, lo quitaban del camino. Eso sucedió en este periodo de tiempo. Dijimos que desde el 538 a 1340 aproximadamente. Ya vamos a saber por qué hasta este tiempo. En Gran Bretaña había un cristianismo no corrompido, pero también fue alcanzado por la persecución de Roma. Resulta que en Gran Bretaña habían unos discípulos que habían retenido el evangelio de los apóstoles, el evangelio primitivo. Lo retenían allí y se mantenían puros, pero Roma supo de ellos y se abalanzó sobre ellos a irles a imponer, a irles a someter y lógicamente pues vamos a ver qué fue lo que sucedió, si lo lograron, no lo lograron, qué consiguieron. Pero recordemos que el remanente, los principios divinos siempre se han mantenido a través de la historia. Dios ha sido fiel y bueno y siempre ha permitido que las cosas de Él se mantengan.
Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia. De allí la verdad fue llevada a Irlanda y en todos esos países fue recibida con gozo. La verdad siempre ha sido recibida por los que la desean con gozo, alegría y con amor, ¿no? Luego que los sajones invadieron a Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante, la luz, escondida por algún tiempo, siguió ardiendo. Los pobres, los esclavos, los sirvientes fueron los que acataron la voz de Dios. Los altos, los elevados, los ricos, no la acataron y por eso cuando los sirvientes dijeron que tenían una nueva luz y que querían someterse a Dios, fueron desterrados. ¿Y tuvieron que vivir dónde? En los páramos. ¿Un lugar habitable? No, difícil. De Irlanda salieron el piadoso Colombano y sus colaboradores, los que, rindiendo en su derredor a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Iona, establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. Entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico y así se introdujo esta verdad entre la gente. Se fundó en Iona una escuela de la que fueron enviados misioneros no solo a Escocia e Inglaterra, sino a Alemania, Suiza y también a Italia. Dios estaba haciendo su obra a través de estos misioneros y es algo para destacar que Dios siempre ha tenido sus fieles y Dios hoy también tiene a sus fieles. En medio de este mundo de corrupción, de este mundo de confusión, Dios sigue llamando a sus adeptos para que escuchen su voz y se preparen para predicar su palabra y llevar su mensaje de que el fin está cerca. En el siglo VI, Roma quiere someter a los fieles de Gran Bretaña. O sea, se cansó de soportarlos Roma, el papado, y ahora quiere irlos a someter. ¿Pero qué pasó? El enviado católico romano les dijo, como no quisieron someterse a Roma, en aquella ocasión pedían que se les rindiera a Roma pleitesía, pero ellos dijeron que no, que respetaban al Papa como uno más, un creyente en Cristo, pero que no debían rendirle pleitesía o homenaje o rendición como lo debían hacerlo con Cristo. ¿Y cuál fue el mensaje que le mandó Roma al no aceptarle su autoridad? Si no recibís a los hermanos que os traen paz, recibiréis a los enemigos que os traerán guerra. Si no os unís con nosotros para mostrar a los sajones el camino de vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. Eso lo encontramos en J.H. Merle de Abigne Histoire de la Reformación de Soisseme Cycle Paris, en 1835, 53, libro 17, capítulo 2. Allí está la bibliografía por si alguno necesita comprobar que lo que estoy diciendo es cierto o no. Hubo en África Central y entre los armenios de Asia iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia. Creían estos cristianos en el carácter perpetuo de la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento. Roma quiso echar por tierra el cuarto mandamiento. El cuarto, que habla del sábado, lo quiso tirar. Pero ¿qué sucedió? Dios siempre ha tenido sus fieles y por eso hasta hoy se sigue guardando el sábado, no por muchos, por pocos, pero Dios mantiene su verdad. Dios es fiel. Mas entre los que resistieron las instrucciones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron, pero algunos se sometieron de mala gana, pero terminaron sometiéndose. O sea, los valdenses sobresalieron por su fidelidad, pero de tanta presión, de tanta imposición, algunos de mala gana terminaron aceptando el poderío de Roma. ¿Estuvo bien? No estuvo bien, porque aunque fueron oprimidos, no debían aceptarlo como los fieles.
Veamos. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelado, determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. ¿Por qué? Porque los otros se habían sometido a Roma y ellos necesitaban seguir conservando la pureza. Se separaron de Roma. ¿Por qué? Porque Roma estaba torcida, porque el papado estaba desviado de su propósito. La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de la verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. No era Roma, no era el papado quien tenía la verdad, eran los del monte, los que vivían en la montaña, en el páramo, los que vivían allí en las cuevas. Ellos eran la verdadera iglesia de Dios. Tremendo. Pero hoy estamos en una época donde la iglesia que tenga la mejor construcción, el mejor templo, la mejor catedral, esa es la que tiene la verdad. Terrible. Pero ¿será que Dios tendrá que sacar nuevamente su pueblo a las montañas? Curioso para analizar y llegar a conclusiones. Una de las causas de la separación de la verdadera iglesia y Roma fue el odio de esta por el sábado bíblico y la implantación del domingo como día de reposo. Recordemos que desde comienzos del siglo IV, en el año 310 al 321 exactamente, Constantino, emperador romano, había metido el domingo en el cristianismo y ese había sido la piedra de toque a través de toda la historia del papado, y sentían rabia, odio, ¿por qué? Por el sábado, porque los verdaderos cristianos guardaban el sábado. ¿Será que se volverá a repetir eso? Para meditar. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Ellos sí que lo hicieron con esfuerzo. Recordemos que los valdenses existieron más o menos entre el año 1100 y aunque yo puse en este programa 1340, realmente los valdenses llegan hasta 1600, pero por el seguimiento que quiero hacerle lo he puesto aproximadamente hasta el año 1340, pero no con eso digo que hasta allí llegaron los valdenses, no. Los valdenses siguieron, solamente que después de 1340 me voy a centrar en otro personaje de la historia, que los valdenses pusieron fundamento para que ese hombre surgiera. Así que ellos se esforzaban a puño y letra, ¿para qué? Para traducir y escribir la Escritura. Ellos fueron los primeros traductores de la Biblia. Recordemos que la Biblia estaba en manos de Roma, y Roma no le permitía a nadie escudriñarla ni leerla, ¿no? La tenían guardada. Tenían pues la verdad sin adulteración y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Claro, ¿sabe por qué Roma no quería la Biblia? Porque los descubría, los declaraba, les quitaba el manto de piedad que se ponían. Durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo, conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición, aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y de su honor. ¿Hacen falta de estos hombres hoy? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? Hacen mucha falta de los verdaderos cristianos que defiendan la verdad por encima de todo. Pero como hoy todo es concesión, que no puedo hablar la verdad porque me pueden acusar, bueno, mejor no digo más. Las montañas vinieron a ser su escondite. Ellos no rehusaron. Si se predicó la verdad, si los perseguían, pues huían al campo. ¿Qué pasa si hoy nos persiguen por causa de la verdad?
Bueno, Dios proveerá. No se quejaban por las dificultades, escuchen bien, de su vida. ¿Vivían dónde? En las montañas, en las cuevas, debajo de los árboles, y no se quejaban. Se parece a los cristianos de hoy. Y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarle libremente. Muchas veces cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura defensa. En más de un encumbrado risco cantaron las alabanzas de Dios, y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de gracias, porque no podían llegar donde estaban ellos. Los escuchaban, pero no podían. Los perseguían, pero no los alcanzaban. Estaban guardados por el Dios de la naturaleza, por el Dios creador. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de la verdad más que las casas, las tierras, los amigos y parientes, más que la vida misma. Oiga, tremendo. Se parece a los predicadores de hoy, que buscan casas, riquezas, que se llenan de plata, de dinero, de pesos, de dólares, etc. y acumulan. ¡Qué deshonra para aquellos pioneros, para aquellos valdenses que caminaban, que vivían en cuevas, las mansiones, los aviones, las comodidades que gozan hoy, entre comillas, los predicadores! Bueno, cuidado, el orgullo, el egoísmo puede alcanzar hasta el más pequeño de los predicadores en lo poco o en lo mucho. Cuidémonos. ¿De qué? De no caer en la tentación. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagradas los requerimientos de la ley de Dios. ¿Desde cuándo? Desde niños se les enseñaba a amar a Dios, a someterse a Dios, a cumplir a Dios sobre todas las cosas, algo que no pasa hoy. ¿Por qué los hijos de muchos cristianos no quieren volver a la iglesia? ¿Será que el tiempo cambió? ¿O simplemente los padres, los pastores, los líderes no les enseñaron cómo debía ser para meditar? Los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Escuchen bien, muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza y con las humildes bendiciones de la vida cotidiana. Los niños aprendían a ser agradecidos a Dios como al dispensador de todos los favores y de todos los consuelos. Algo que me llama la atención es que la verdad de Dios la comparaban a las montañas en las cuales ellos vivían. Y la comparaban de tal manera que como Dios era el único capaz de mover las montañas, pues Dios era el único capaz de mover su verdad, su Biblia, los mandamientos, el sábado, y no Roma. Y por eso los educaban de esta manera. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Escuchen, los valdenses amaban tanto a sus hijos que no los complacían en los apetitos. Hoy día, por todas partes, los niños parecen reyes. Ordenan y los padres corren a atenderlos de toda manera. Se parecen a los valdenses, ¿cierto? Les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez el martirio. Escuchen bien para qué los capacitaban. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo capaces de pensar y obrar por sí mismos. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y apreciar el valor del silencio, o sea, a cerrar la boca en su mayoría de veces. No ser tan hablador, no ser tan charlatán. Por eso el que mucho habla, poco hace. Cuidado, a veces aplican mucho, ¿no? La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. ¿Qué? Economía y abnegación. Hoy se complace a los niños en todo lo que pidan. Los hijos de los cristianos, no estoy hablando de los que no creen en Dios, estoy hablando de los que dicen que creen en Cristo. Se les complace en todo y viven en pos de darle a sus hijos lo que piden.
Cuidado. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué clase de hijos están criando? Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión y el cuidado y la fe. O sea, responsabilidad y disciplina. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. ¿Cuál era la autoridad para los valdenses? La Biblia. ¿Cuál debe ser la autoridad para nosotros hoy, aproximadamente 800, 700 años después de los valdenses? La Biblia. La Biblia es la única autoridad, es la única regla de fe, apreciado y apreciada. No hay nada más sino la Biblia. En ella es que debemos fundamentarnos. Los pastores no solo predicaban el Evangelio, sino que visitaban a los enfermos, catequizaban a los niños, amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. En el tiempo de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo, pero a imitación de San Pablo, que hacía tiendas, todos aprendían algún oficio o profesión con que sostenerse en caso necesario. Recuerden, ellos predicaban el Evangelio y vivían del Evangelio. Aprendieron un arte en caso necesario. Pero hoy día muchos han tomado esto para llenarse de dinero, enriquecerse y hacer de la fe un negocio. Dios tenga misericordia de aquellos que utilizan la palabra de Dios para enriquecerse y no cumpliendo el mandato divino. Como las minas tienen ricas vetas de oro y plata ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera de que todo el que quiera hallar el precioso depósito debe forzosamente cavar para encontrarlo. Así también contienen las Sagradas Escrituras tesoros de verdad que solo se revelan a quienes los buscan con sinceridad, humildad y abnegación. Algunos dicen, no, es que eso me lo enseñó mi abuela, mi tatarabuela, y yo lo creo. No, está la Biblia para investigar. Y el que investiga con oración y dedicación y humildad va a encontrar. Viene a mi mente cuando el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cierto? Hay que investigar. La juventud valdense era educada con tal objeto desde el regazo de la madre. Comprendía su obra y la desempeñaba con fidelidad. ¿Desde dónde? El regazo, desde brazos, desde el vientre. Todo comenzaba desde allí. Tremenda situación. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Un espíritu misionero. ¿Sucede eso hoy? ¿Que alguien llega a la iglesia y se va a traer otros? ¿Cuántos has traído tú a la iglesia? ¿Cuántos he traído yo? ¿Tengo el espíritu misionero? ¿O será que tengo el espíritu de pereza más bien? Para preguntarnos. Todos debían servir 3 años en alguna tierra de misión antes de encargarse de alguna iglesia en la suya. Tenían que 3 años. ¿Y qué hacían en esos 3 años? Los jóvenes que eran ordenados para el sagrado ministerio no veían en perspectiva ni riquezas ni gloria terrenales, sino una vida de trabajo y peligro y quizás el martirio. Hoy día los ministros, los pastores, los evangelistas, los que se dedican a predicar el evangelio, ¿qué tienen enfrente? ¿Con qué sueñan? ¿Con popularidad? ¿Con riquezas? ¿Con títulos? Los valdenses sabían que se estaban preparando para el peligro, el trabajo y aún el martirio. Definitivamente la obra Satanás la ha hecho bien últimamente. Solo pensamos en comodidades, en tener carro rápido, en comprar apartamento o casa, en lograr un título, una maestría, un doctorado. ¿Qué contraste en comparación a hace 800 años atrás?
Estos misioneros traficaban en sedas, joyas y otros artículos. Comerciaban, para que no suene tan feo. Comerciaban con seda, joyas y otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil conseguir, a no ser en distantes emporios, y se les daba la bienvenida como comerciantes allí donde se les habría despreciado como misioneros. Eso está en Wiley, libro 1, capítulo 7. En este libro de historia lo encontramos allí. Eran audaces, eran inteligentes, hábiles, que como no podían entrar como religiosos, entraban como comerciantes. Pero ¿qué pasaba? La obra de estos misioneros empezó al pie de las montañas, en las llanuras, valles que los rodeaban, pero se extendió mucho más allá de esos límites, descalzos y con ropa tosca y desgarrada por las asperezas del camino, como la de su maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras. En todas partes esparcían la preciosa semilla. Me llama la atención, descalzos y con ropa tosca. Hoy día la moda ha alcanzado a los predicadores. Si no vivimos a la moda, si no nos compramos el traje de moda, si no tenemos los zapatos de moda, ellos andaban descalzos y la ropa era tosca. Dice que se parecían a su maestro, a Cristo Jesús. Los predicadores de hoy nos parecemos a Jesús. Y no estoy diciendo que andemos descalzos o que andemos degenerados, sino que ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Tener el mejor vestido o tener las vestiduras de Cristo? ¿Cuál nos motiva más? Al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. ¿Con qué? Con oración y lágrimas. Lloraban estudiando las historias de Jesús, de la palabra. Hoy nosotros leemos la Biblia y la leemos como un periódico, no tiene sentido. Ellos lloraban al conocer. Definitivamente, Satanás ha hecho su trabajo bien. Nos ha adormecido, nos ha quitado las facultades de pensar y racionalizar las cosas conforme a la palabra, a la bendición de Dios. Los valdenses veían en la Escritura salvación por gracia, mientras que el papado percibía salvación por obras de sacrificio irracionales. Dice que algunos se tendían en los pisos helados, allí boca abajo, tratando de que Dios los escuchara. Hacían caminatas lejanas, subían peñascos. Aquí en mi país hay un lugar donde la gente sube de rodillas, no sé cuántos escalones, donde la gente se lacera para que Dios los escuche, los perdone, pero no es así. Eso lo enseñó Roma. Y resulta que cuando ellos encontraban salvación por gracia, lloraban y decían ¿por qué? Y ahora sentían un peso grande de ir a anunciar esta verdad a quienes no la conocían, porque estaban engañados. Y hoy día es igual, seguimos pensando que por nuestras obras podemos ser salvos y eso es falso, eso es una teoría satánica. Somos salvos por gracia y muchos allá afuera, en derredor nuestro, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro país, hay personas que necesitan conocer de la gracia salvífica de Cristo Jesús. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué? ¿Por qué estamos durmiendo mejor? Dios, ayúdanos. Los méritos de un Salvador crucificado y resucitado son el fundamento de la fe del cristiano. El alma depende de Cristo de una manera tan real y su unión con Él debe ser tan estrecha como la de un miembro con el cuerpo o como la de un pámpano con la vid. Esa es salvación. No es por lo que yo haga, es por lo que Él es, por lo que Él hizo. No es por lo que yo soy, es por lo que Él es. Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aún el de Cristo como austero, tétrico y antipático. Eso era lo que había logrado el papado. Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los
santos. Ay, San Pedro, ayúdame. San Pablo, que la Virgen María, ayúdeme. No, el único mediador entre Dios y los hombres, dice primera de Timoteo 2:5, es Jesucristo hombre. Solo Él es nuestra salvación, solo Él es nuestros méritos. Solo en Cristo. Hechos 4:12 dice, en ningún otro nombre hay salvación. Roma lo implantó y muchos le creyeron y aún hoy siguen creyendo tal cosa. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, que con los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Claro, ellos abrían los ojos, escuchen. Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores las verdaderas o verdades preciosas del Evangelio y con muchas precauciones les presentaban porciones de las Santas Escrituras esmeradamente escritas. Ellos analizaban, el Espíritu los guiaba porque no le podían presentar a todos, porque si le presentaban a un traidor, y muchos murieron, por cierto, presentaron a quienes no debían presentarle y Satanás los agarraba. La seguridad del amor del Salvador era cosa que muchas de estas pobres almas agitadas por los vientos de la tempestad no podían concebir. Tan grande era el alivio que les traía, tan inmensa la profusión de luz que sobre ellos derramaba, que se creían arrebatados al cielo, o sea, se sentían salvados, estaban en un abismo, en una opresión, estaban atribulados y cuando le leían la palabra de Dios, esperanza, salvación y gracia, ¡wow!, se sentían maravillados. Con plena confianza ponían su mano en la de Cristo, sus pies se asentaban sobre la roca de los siglos, perdían todo temor a la muerte, ya podían ambicionar la cárcel y la hoguera si por su medio podían honrar al nombre de su Redentor. Es decir, después de conocer la salvación por gracia, no importaba si me llevan a la hoguera, si es por mi Cristo, voy y me quemo. Si me llevan a ahorcarme, pues que me ahorquen, porque si es por mi Cristo, amén. Eso decían ellos. Nosotros hoy, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Meditemos. Meditemos, como dice el libro de Ageo, meditad, meditad, meditad. A menudo se proferían palabras como estas: ¿aceptará Dios en verdad mi ofrenda? ¿Me mirará con ternura? ¿Me perdonará? Esas preguntas surgían. ¿Por qué? Porque el papado había dicho, Dios es un Dios tirano, Dios es un Dios castigador. Si no invocas a uno de los santos, o si no vas al sacerdote o al papa, Dios no te va a escuchar. Y entonces ellos se preguntaban, ¿Dios me perdonará? ¿Dios me mirará? ¿Dios me tratará con ternura? ¿Dios aceptará mi ofrenda? La respuesta que se les leía era, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso. Alabado sea el Señor por sus promesas. Hoy necesitamos también esa palabra. La fe se aferraba de las promesas y se oía esta alegre respuesta: ya no habrá que hacer más peregrinaciones, ni viajes penosos a los santuarios. Puedo acudir a Jesús tal como soy, pecador e impío, seguro de que no desechará la oración de arrepentimiento. Los pecados te son perdonados, los míos y aún los míos pueden ser perdonados, decían ellos. Tremendo. La sangre de Cristo cubre todo pecado. La sangre de Cristo cubre nuestros pecados, estimados y estimadas. Amén por ello. Los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas se sintieron incitados a mayor vigilancia. Cada esfuerzo que se hacía para que la verdad avanzara era observado por el príncipe del mal y éste atizaba los temores de sus agentes. Los caudillos papales veían peligrar su causa debido a los trabajos de estos humildes andantes. Tremendo, ¿no? Humildes pero poderosos. Hay algo que me llama la atención, que el más humilde, el más débil de los cristianos, en las manos del Dios Todopoderoso es el más poderoso, al cual Satanás le tiene miedo. Tenemos que llegar allá, aferrarnos del
brazo omnipotente de Dios y así ser poderosos en su poder. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negasen a entregar las Sagradas Escrituras. Determinó raerlos de la superficie de la tierra. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Lanzáronse inquisidores sobre sus huellas y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia. Satanás otra vez con el mismo método. Y una y otra vez fueron asolados sus feraces campos, destruidos sus habitaciones y sus capillas, de modo que de lo que había sido campos florecientes y hogares de cristianos sencillos y hacendosos, no quedaba más que un desierto. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre, así enardecía la hazaña de los siervos del Papa con los sufrimientos de sus víctimas. A muchos de estos testigos de la fe pura se les perseguía por las montañas y se les cazaba por los valles donde estaban escondidos entre los bosques espesos y las cumbres roqueñas. Estimados, tremendo. Nuevamente la ira del diablo fue contra aquel pueblo valdense, contra aquellos verdaderos fieles de aquellos tiempos. Ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente proscrita. Sus mismos enemigos la tenían por gente pacífica, sosegada y piadosa. Su gran crimen consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa, y por este crimen se les infligía todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres o los demonios podían inventar. Escuchen bien, detrás de todo eso estaban los demonios. Seres humanos dirigidos por el diablo o demonios personificados igual. Hoy día también se ven atrocidades por todas partes, pero al final, cuando la verdad de Dios sea restablecida y se ponga a alumbrar por todo el mundo, va a venir este mismo espíritu que estuvo en aquel tiempo. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, el Papa expidió una bula en la que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba abjurar, fuese aplastada como serpiente venenosa. Wiley, libro 16, capítulo 1. Tremendo. En aquella bula se convocaba a todos los miembros de la iglesia a participar en una cruzada contra los herejes. Como incentivo para persuadirlos a que tomaran parte de tan despiadada empresa, absolvía de toda pena o penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unieran a la cruzada, quedando de hecho libres de cualquier juramento que hubieran prestado. Tremendo. Es decir, si había un hombre malo que debía a la política o al Estado alguna deuda o tenía algún problema, algún delito, vaya y mate herejes, que le perdonamos todo. Imagínense ustedes cómo actuarían aquellos personajes. Declaraban legítimos sus títulos sobre cualquier propiedad que le hubieran adquirido ilegalmente, o sea, se legalizaba robar, y prometía la remisión de todos sus pecados a aquellos que mataran a cualquier hereje. Anulaba todo contrato hecho en favor de los valdenses, ordenaba a los criados de estos que los abandonasen, prohibía a todos los que le prestasen ayuda de ningún tipo y los autorizaba para tomar posesión de sus propiedades. Wiley, libro 16, capítulo 1. Es decir, Roma premiaba la persecución hacia los valdenses. Los sacerdotes y papas corrompidos y blasfemos hacían la obra de que Satanás les señalara. No había cabida para la misericordia en sus corazones.
el mismo espíritu que crucificara a Cristo y que matara a los apóstoles, el mismo que impulsara al sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo, estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de Dios. La cuestión es, ¿ese espíritu ya desapareció? ¿Ese espíritu ya se acabó? ¿O será que ese espíritu volverá a recobrar fuerzas al final del tiempo? Para meditar. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. No obstante las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron entregados, siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte y con todo su sangre llegó la semilla sembrada, regó la semilla sembrada, que no dejó de dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Miren cómo Dios iba trabajando. Hemos escuchado de Lutero, pero ¿por qué? Porque los valdenses sembraron. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempo de Wycliffe. Se desarrolló y echó raíces en días de Lutero para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrirlo todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Tremendo. Con los valdenses echó cimientos. Bueno, desde Cristo, los apóstoles, desde ese tiempo se han echado cimientos. Y se han echado cimientos, así como Lutero, como Wycliffe, como Juan Hus y todos los que han vivido en esta tremenda persecución, así también para el final del tiempo van a ver. Y por eso termina diciendo, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrirlo todo, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9. Juan lo sufrió todo por la palabra de Dios. En la Edad Media, los valdenses lo sufrieron todo por la palabra de Dios. Y ustedes y yo estaremos dispuestos a sufrirlo todo por la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos siga acompañando en este viaje a través de la historia y desenlace del conflicto final. Que Dios nos bendiga. Hasta pronto.